Axonométrico. El plano en axonométrico y casos particulares. Vamos a repasar en esta ocasión, tras estudiar el punto y la recta, vamos a estudiar el plano, tal y como se hace en todos los sistemas de representación, como se hizo en diédrico y como se puede hacer en cónica. El plano en axonométrico se presenta un poco más sencillo que la recta. Si en diédrico teníamos 2 trazas, en axonométrico tendremos 3 trazas, una con cada uno de los planos del triedro. Tendremos la traza del plano con el suelo, con X o Y, traza alfa 1, la traza con el plano X o Z, que sería alfa 2, y la traza con el plano Y o Z, que sería alfa 3. Acordarse siempre de cómo se enumeran. Alfa 3, digamos que si queremos hacer un paralelismo con el diédrico, podemos considerar siempre el plano X o Z y el suelo X o Y como esos planos PV y PH sistema al cual le añadimos este tercer plano. Y así siempre entendemos que ahí tenemos los treses, los alfa 3, los R3, lo que venga. Este sería un plano oblicuo, normal y corriente. Aquí dibujo otro caso de plano oblicuo, alfa 2, alfa 1, alfa 3, y aquí un tercer caso. Es interesante, por ejemplo, cuando uno va a dibujar un plano de estos, no lo puedo hacer de cualquier manera. He tenido que asegurarme, por ejemplo, aquí, de que donde alfa 3 y alfa 1 han de cortar necesariamente en el mismo punto de Y, porque desde ese punto emergen ellos. Si yo primero trazo alfa 2 y luego trazo este alfa 3, eso me obliga a alargar alfa 3 hasta aquí y desde allí hacer alfa 2. Es decir, yo no podría trazar alfa 1 como a mí me diera la gana. Eso sería incorrecto. Eso no está bien. Porque alfa 1 tiene que estar alineado con esta línea. Es así como se entiende un poco cómo funciona el plano. Si eso no ocurre, pues podemos tener problemas, por ejemplo, en pertenencia a recta plano, que sería el siguiente tema a estudiar. Aquí ocurre lo mismo, donde alfa 3 corta a Z, de allí surge alfa 2. O al revés, donde alfa 2 corta a Z, de allí surge alfa 3. Y aquí igual, se produce la misma situación. Casos particulares de planos. Bueno, pues tenemos el plano horizontal, un plano con cota constante, que no va a tener, en este caso, nunca tendremos alfa 1, porque no corta al suelo, nunca. Luego tendremos planos, este plano es paralelo al X o Y. Igualmente tendremos un plano paralelo a X o Z, que no habrá alfa 1. Perdón, esto está mal, esto sería alfa 1. No habrá alfa 2, no tendremos alfa 2. Y plano paralelo al plano Y o Z, lo cual tenemos alfa 1 y alfa 2 y no hay alfa 3. Tenemos planos paralelos a los ejes, paralelo al eje X, como este. Lógicamente alfa 1 y alfa 2 van a ser paralelos a X. Plano paralelo al eje Z, alfa 3 y alfa 2 serán paralelos a ese eje. Y plano paralelo al eje Y, alfa 1 y alfa 3 paralelo a Y. Se parecen a los planos proyectantes de diédrico. Podríamos pensar en ellos de esa manera. Cuidado que estos también son proyectantes. Un plano horizontal es proyectante. Con cuidado estas afirmaciones, pero bueno, todo el plano se proyecta, cualquier punto de este plano horizontal tendrá sus respectivas proyecciones en alfa 2 y en alfa 3. Todo queda proyectado en esas dos trazas. Otros casos de planos especiales, particulares, serían los planos que pasan por uno de los ejes. Por ejemplo, este plano, el plano alfa 3, alfa 1, alfa 2. ¿Qué ocurre aquí? Este plano pasa por el eje X. Por tanto, el eje X se convierte tanto en traza horizontal como en traza segunda, en traza alfa 2. Coincide. Este otro plano pasa por Y,
Por tanto, alfa 1 y alfa 3 están ahí y queda alfa 2 allí. Este plano pasa por z y por tanto lo que tenemos es que z se convierte en traza alfa 2 y alfa 3. Es la línea compartida entre este plano x o z y este otro plano y o z. Planos paralelos al plano del cuadro, que es aquel plano sobre el cual estamos proyectando todo, pues inevitablemente, bueno, en este caso, como estoy usando un isométrico, me da un triángulo equilátero, en este caso. De hecho, aquí habría que genera unas trazas con forma de triángulo equilátero en isométrico. Eso es. Claro, este triángulo, si tuviésemos un dimétrico o un trimétrico, ya no sería equilátero y se haría, recuerdo, que habría que recurrir a aquel método para abatir los planos y obtener las escalas axonométricas, es decir, alfa 2 siempre será perpendicular a Y, alfa 3 perpendicular a X y alfa 1 perpendicular a Z. Si los ángulos no son iguales, ya no me va a dar un triángulo equilátero, lógicamente. Pero un plano paralelo al plano del cuadro en un sistema trimétrico sería un triángulo cuyos lados serían paralelos a ese triángulo que yo he obtenido de esa manera. Y finalmente tenemos un tipo de plano que, por ser perpendicular al plano del cuadro, nos va a ofrecer unas trazas coincidentes. Alfa 1 igual a alfa 2 y alfa 3. Quedaría aquí explicado el plano, los casos particulares más especiales, y esto nos permite ir en próximos temas a la pertenencia recta a plano, que será como en diédrico, trazas de la recta en las trazas del plano, y a intersecciones de planos. Con esto queda explicado este vídeo. Recuerdo que te puedes suscribir al canal y también puedes consultar PDFs y descargarlos en mi página web elplanobeta.wordpress.com. Eso es todo y hasta pronto.